Bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a checar la organización de datos en intervalos, en este caso que provienen de una variable cuantitativa. Para ello, pues requerimos hacer una serie de pasos y esto nos permitirá tener ya una mejor organización de los datos y sobre todo que nos permite interpretar. En el caso de los datos, una base de datos por lo general es un conjunto de números, ¿sí? Eh, categorías que te están dando y como quien dice son como que respuestas de cuestionarios que has obtenido, mayormente así se obtienen. Entonces, en el caso de los que vamos a manejar, por lo general son datos que se encuentran desorganizados, no tienen un orden, no van de mayor a menor ni nada de eso, no sabemos cuántos hay de cada uno. El chiste es de que eso es como un montón de números que estén ahí escritos, pero pues no tienen orden, no tienen, como dice era, no tienen pies ni cabeza. Entonces, para eso sirve lo que es esta técnica de organizar los datos en intervalos. Primero que nada, pues un intervalo, como dijera, como dice aquí en la diapositiva, es un conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos, es decir, un extremo A y un extremo B. También puede llamarse subconjunto de la recta real. Por ejemplo, los números que satisfagan una condición. Uno menor o igual a X, así como un número que sea menor o igual, en este caso a X. O sea, estamos hablando de un rango que no pase de 1, pero tampoco se pase de 5. Entonces, todos los números que quepan en el sentido de 1 a 5, se puede decir que entre 1 y 5 es el rango que se está manejando, es el intervalo, ¿sí? Hay un rango de números que en este caso abarcarían del 1 al 5. Por ejemplo, no sé, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Y a eso le podemos agregar los decimales, no sé, 1.1, 1.2, 1.3, 2.5, 3. Y así, ¿no? Entonces, todos esos números que están entre el 1 y el 5, esos números o ese rango de números, estamos hablando que es un intervalo. En este caso, como dice ella, implican un intervalo que va de 1 hasta 5, incluyendo a ambos, ¿eh? O sea, estamos incluyendo al 1 y estamos incluyendo al 5. Pero ¿cómo organizamos nuestra base de datos en tablas con intervalos? Para ello, pues bueno, empezamos a trabajar primero que nada identificando lo que es la variable a la que se refieren los datos, es decir, las cantidades que tenemos en la base. Bueno, ¿qué son esos números? ¿Qué reflejan esos números? Calificaciones, precios, salarios, ¿qué reflejan? ¿Sí? Medidas de kilowatts, en sí qué es, ¿no? Entonces, para ello, pues tienes que identificar la variable, que en este caso, que mayormente en el problema o en el enunciado del problema pues, te lo dan a conocer. También debes de contar el total de datos que se tiene en la base. Para ello se usa lo que es la función de Excel llamada contar. Ahorita lo vamos a checar. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona nuestra base de datos. Aquí tenemos un ejemplo. En este dice que un profesor de universidad evalúa a sus estudiantes en la asignatura de estadística descriptiva. Para ello reúne a sus 6 grupos que atiende, por lo que los resultados se expresan en una sola base de datos, es decir, no están por grupos, sino que es un grupo global, por lo que entendí, reflejan estos números. O sea, no nos dicen si es del grupo A, si es del grupo B, etcétera, ¿no? Claro, pudieran estar clasificados por grupos y se haría este estudio o este procedimientos de cálculo se haría por grupo, pero al menos aquí están planteando que es global. En este caso dice, por lo que los resultados se expresan en una sola base de datos sin importar qué grupo es. Ayuda al profesor a establecer interpretaciones que indiquen cómo está el aprovechamiento académico de ellos en esta asignatura. Hay un error. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una serie de números que pues no tienen un orden, no se sabe quién es el menor, quién es el mayor, si están reprobados la mayoría o no están reprobados. Así a simple vista podemos ver 70, 70, 70, 80, pero no sabemos exactamente cuántos 70 hay, cuántos 60 hay, cuántos 57 y así, ¿no? No sabemos. Entonces,
Para ello, pues tenemos que ordenar nuestra serie de números. Entonces, el primer paso, pues en este caso es identificar la variable, es decir, qué reflejan estos números. Estos números son calificaciones de estudiantes en este caso, en la asignatura de estadística descriptiva, ¿no? Entonces, son calificaciones. Entonces, nuestra variable en ese sentido es calificaciones o son calificaciones, ¿ok? De allí, pues nos dicen, vamos a contar. El paso número 2 dice, bueno, ¿cuántos elementos tienes? Bueno, a simple vista, por ejemplo, solo por columnas puedo decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas, ¿no? ¿Cuántas filas? Aquí tenemos 3, 6, 9, 12, 12, 15, 18 por 10. Vamos a hablar de 180, 180 números, ¿no? Entonces, vamos a ver si es cierto. Entonces, para ello se escribió ¿cómo se llama? En la diapositiva que utilicemos la función contar. Ok, vamos a utilizar la función contar. Bueno, yo aquí ya generé una plantilla de todo lo que se debe de calcular. Ustedes van a ir pueden hacer poco a poco su plantilla, en el cual pues van a incluir gráficas, medias de TD central y todo lo que implica, ¿no? Entonces, en mi caso, yo ya hice una plantilla y bueno, vamos a donde dice el apartado de total de datos. Entonces, aquí me está diciendo que yo busque la función de contar. Las funciones estadísticas de Excel se encuentran aquí en este iconito que se llama FX, ¿sí? En este que está aquí. Si tú le das clic a FX, te va a salir una ventana llamada insertar función. Por default salen las que en este caso has usado recientemente. Posiblemente tú no hayas utilizado alguna función y bueno, pues posiblemente no te aparezca alguna. Bueno, entonces, para ello, pues aquí le das, ya sea que le des a todas o bien le das a las estadísticas. Pero para evitar problemas, vamos a darle a todas. Y una vez que tenemos ya marcado todo, van a salir todas las funciones que maneja Excel. En este caso vamos a buscar la función contar. Entonces nos vamos a nuestro abecedario. Aquí están ya ordenados alfabéticamente. Y aquí vamos a encontrar la función contar, solo la que dice contar. No nos vamos a meter con contar blanco, ni contar sin, ni contar conjunto. No, no, no. Solo contar. Esta es la opción. Esta. Bueno, una vez que marquemos esta, le damos a aceptar. Y nos sale otra ventana, la cual prácticamente nos pide un valor. En este caso vamos a tener que marcar los valores. Entonces, para ello, pongo mi cursor y me dirijo a la base de datos. Aquí está la base de datos. Para ello voy a marcar del primero hasta el último. Hasta el último dato. ¿Ok? El chiste es que se cubran todos los datos que tienes en la base y le das a aceptar. Ahí está. Entonces aquí nos aparece cuántos hay en total. Aquí ya lo tenemos, ahí está. Total de datos 180. Entonces con la función contar y marcando toda la base de datos, pues tú ya vas a tener el total, en este caso, de los datos que tiene tu base. ¿Ok? Bueno, ya tenemos el conteo. Nos dice después identificar el dato mayor o máximo de nuestra base de datos. Para ello usamos la función de Excel denominada máximo, ¿ok? O max. En este caso vamos a utilizar la función max. Para ello yo ya establecí un apartado o un espacio en el cual vaya el dato mayor. Entonces pongo mi cursor donde va a estar el dato mayor. Entonces me dice que yo utilice la función máximo o max. ¿Sí? Entonces máximo, vamos a buscar máximo. Ahí está, ahí está, max. Solamente la que dice max. Ahí está. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. ¿Ok? Entonces, este es el que vamos a utilizar, el llamado max. Le damos a aceptar.
y nos pide marcar la base de datos para que identifique cuál es el máximo. Entonces volvemos a marcar toda nuestra base de datos hasta el 77 en este caso y le damos a aceptar. Listo. Entonces tenemos que nuestro valor máximo en esta base de datos, el dato mayor es 98. Sí, tenemos que es 98. ¿Ok? Entonces ya con esta función máximo ya puedes ubicar rápidamente de toda una base de datos cuál es el dato mayor o el máximo, ¿no? De ahí seguimos con el procedimiento. Dice identificar el dato menor o mínimo de nuestra base de datos. Para ello usamos la función de Excel denominada mínimo o min, ¿sí? Min. Entonces para eso nos vamos otra vez a nuestro espacio donde vamos a poner el dato menor. Tú estableces aquí un espacio en el cual va a ir el dato menor y buscamos la función mínimo. Entonces vamos otra vez a nuestras funciones y buscamos la de mínimo. Mínimo. Lo mismo, vas a utilizar la única que dice min. Y aquí dice devuelve el valor mínimo en una lista de valores. ¿Ok? Le das a aceptar. Y pues nos pide marcar la base de datos para que identifique el dato menor. Entonces vamos del primero hasta el último. Marcamos todos los datos de la base, ¿no? Todos, ahí está. Cubra todo. Le damos a aceptar. Y tenemos que nuestra calificación mínima es 45. Entonces, si nosotros nos ponemos a checar estos dos datos, podemos decir que hay gente o hubo personitas que sacaron 45 de calificación, pero también hay gente o personitas que en este caso sacaron hasta 98. O sea, la máxima es 98. No hay 99, no hay 100 y por lo tanto aquí en este caso no hay no hay ningún número o ninguna calificación menor a 45. ¿Sí? Entonces ahí es donde se establece esto. Ok, de allá, ya que tenemos nuestro valor mínimo, dice, una vez obtenidos los valores anteriores, se debe calcular el rango, el cual consiste en que al dato mayor se le va a restar el dato menor. Es decir, rango es igual a dato mayor menos dato menor. Entonces procedemos a nuestra fórmula. También ya creé un espacio para poner el rango. En este caso voy a poner rango es igual. Me dice que voy a restar al mayor, le resto el menor, el dato mayor, que es 98, le resto el dato menor, aquí está, ¿ok? Y nos da 53. Entonces hay 53 unidades de distancia entre el dato mayor, que es 98, y 45. Bueno, ya de allá, ya tenemos el rango. Procedemos a calcular otro valor. Dice, posteriormente al cálculo del rango se procede a determinar o calcular el número de intervalos idóneo para la cantidad de datos que se tiene. Para ello utilizaremos la fórmula de Sturges, que consiste en lo siguiente. Ahí te vamos a explicar. Bueno, los intervalos que son prácticamente son esas filitas que nos indican de qué número a qué número vamos a contemplar para cada intervalo, ¿no? Hasta llegar al máximo o llegar al mayor. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá tenemos un intervalo de 5 a 7. ¿Qué quiere decir? Que incluye los números del 5 al 7. Es decir, 5, 6 y 7. En este caso tenemos del 8 al 10. Aquí está del 8 al 10. Es decir, 8, 9 y 10. Incluye del 8 al 10, ¿no? Y aquí hay los que incluyen del 11 al 13. Es decir, del 11, 12 y 13, ¿no? Entonces, todos estos que están aquí prácticamente son los intervalos, ¿sí? Cada uno son los intervalos. Entonces, vamos a ver cuántos intervalos. Esta fórmula nos permite prácticamente determinar cuántos intervalos le correspondería pues a esta base, ¿no? Entonces, con esta fórmula se calcula, ¿no? En este caso, estos dos números que tenemos acá, ese es Sturges, igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n.
El logaritmo sale en tu calculadora, bueno, los que tengan en el celular, volteando la calculadora. En algunos celulares, al voltear la calculadora se convierte en científica. Entonces ahí debe de aparecer la función log, ¿sí? Entonces, en este caso, en el Excel, pues sí, vamos a manejar la función log para que pues ahí ya tengan puedan calcular, ¿no? Entonces, tenemos, ¿cómo se llama? En este caso, pues estos dos valores, 1 y 3.322, no cambian, no van a cambiar. Al lado del log hay una n, no sé si lo observan, aquí está. Dice logaritmo de n. N va a ser siempre el total de datos que tengas. En este caso, en nuestra base de datos tenemos 180. Entonces vamos a calcular el logaritmo de los 180. Si tuviéramos 500 datos, obviamente aquí cambia, en este caso a 500, sería el logaritmo de 500. Si tenemos 345 datos, sería el logaritmo de 345 datos. En este caso tenemos logaritmo de 180. Entonces hay que calcular el logaritmo de 180. Entonces, para ello, pues procedemos a utilizar esta fórmula y en nuestro Excel. Aquí yo ya tengo el apartado donde va a ir el resultado de Sturges. Entonces, me está diciendo que la fórmula es 1 más 3.322 por logaritmo de n. Entonces, vamos a calcular primero el logaritmo. Entonces, nos vamos a funciones y nos dice, buscamos la del logaritmo. La del logaritmo. Aquí está. Solo la que dice el logaritmo. Log, ¿sí? Devuelve el logaritmo en un número, ¿ok? Bueno, entonces en este caso log. Le damos a aceptar y nos pide el número. En este caso, ¿qué número? Pues el total de datos, que sería en este caso 180. Entonces marco el total de datos, que sería 180. Aquí me aparece su coordenada. Marco el total de datos y le doy a aceptar. Entonces ya me devuelve el logaritmo de 180. Solamente ya calculé el logaritmo. Entonces, viendo la fórmula que sigue. Ok, ya tengo el logaritmo de 180, me dio 2 puntos y cacho. ¿Qué sigue? Este logaritmo le voy a multiplicar los 3.322 siguiendo la fórmula de manera inversa. Este logaritmo que calculé le voy a multiplicar los 3.322 para ver cuánto obtengo. Entonces, vamos a ver. Entonces, a este logaritmo le multiplico, pongo aquí en mi área de fórmulas, pongo mi cursor y le doy por, con el asterisco, le pongo 3.322. Ese valor nunca va a cambiar, ¿ok? Entonces, ya que pongo ese 3.322, encierro todo en paréntesis, o sea, después del igual, abro paréntesis y cierro después del 3.322. Le doy igual. Le doy enter, me da 7.49, ¿ok? Entonces, aquí ya saqué el logaritmo de, en este caso, 180. Ya le multipliqué los 3.322 de acuerdo a la fórmula de manera inversa. Entonces, ¿qué sigue? Pues súmale 1, ¿sí? Ahorita le vamos a sumar 1. Entonces, en este caso, voy al área de fórmulas. Ya que tenga los paréntesis y todo, pues vamos a ponerle más 1 y damos enter. Entonces ya tenemos los intervalos, en este caso de Sturges, de 8.4920. Ahora, ¿qué significa este 8.49? Este valor de Sturges no se redondea, solo funciona de la siguiente manera. Si aquí te hubiera dado el entero 8, es decir, 8, sin ningún decimal, obviamente la cantidad de intervalos sería 8. Pero desde que ese 8, por ejemplo aquí, ya tenga algún decimal, vuelvo a recalcar, algún decimal, sea 0.001, desde que ya tenga ese decimal, algún decimal tenga ese 8, en automático puedes considerar tomar el siguiente número, es decir, 9.
¿Qué es el valor de Sturges? El valor de Sturges es un sugerente, o sea, es un número que sugiere una cantidad de intervalos. Entonces, como la mayoría de los cálculos de Sturges te va a dar decimal, es muy raro que te dé un entero, ¿eh? Pero bueno, es posible. Entonces, cuando en este caso el valor de Sturges tiene decimales, sin importar cuáles, tiene decimales, te da la opción de agarrar o bien de abrir, por así decirlo, el siguiente entero en cuanto al número de intervalos. A lo que voy. Aquí por el hecho de ya tener decimales, puedo decir, puedo quedarme con los 8 intervalos que me sugiere el entero, o bien agarrar y abrir 9 intervalos, porque ya tiene decimales esto. Entonces ya, como quien dice, ya tengo el permiso de elegir el siguiente número, ¿no? El siguiente número entero. Los intervalos son enteros, es decir, lo que vas a basarte aquí es el número 8, ¿ok? Pero si ya tiene decimales, sin importar cuál, eso te da permiso para que puedas agarrar el siguiente entero. Entonces, por lo general, cuando manejamos intervalos de Sturges y tienen enteros, por lo general se agarra el siguiente entero, se agarra el siguiente número, ¿sí? Nada más cuando nos da exactamente un entero, ahí sí, no podemos hacer nada. Si nos da 5, 5 manejamos. Si nos da 8, 8 manejamos. Pero ya desde que pise o genere un decimal, ya estuvo, puedes utilizar el siguiente número entero. Entonces, en este caso, yo te recomiendo utilizar no 8, sino 9 intervalos. Y ahí te vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, entonces, los intervalos, pues prácticamente nos dice que deben ser 8.9, o sea, 9, 9, ya pisó decimal 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a abarcar 9 filitas, o sea, lo tentativo o lo sugerente es abarcar 9 filitas, ¿sí? En las cuales va a tener los intervalos de esta base de datos, ¿ok? Bueno, ahorita nos vamos a ubicar en ello. Bueno, ya que tenemos el Sturges, ¿qué sigue? ¿Ok? Dice, con el valor del rango y del Sturges se procede a calcular la amplitud. La amplitud, en este caso, es, es la que determina cuántos datos va a comprender cada intervalo. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos que hay 5, 7. En este caso, incluye al 5, al 6 y al 7. La amplitud de ese intervalo que está ahí marcado es de 3 unidades, porque incluye al 5, al 6 y al 7. En el caso del siguiente intervalo que va de 8 a 10, incluye también 3, el 8, el 9 y el 10. Entonces son 3. Aquí la amplitud de ese intervalo es 3. Entonces, la amplitud es la cantidad de datos que comprende el intervalo. O sea, cuántos datos comprende cada intervalo. Ahora, es de conocerse que los intervalos, perdón, la amplitud es pareja para todos los, ¿cómo se llama? Para todos los intervalos que se creen. Si tu amplitud te dice 5, todos los intervalos deben tener 5 unidades. Si te dice 10, todos los intervalos deben tener 10 y así sucesivamente. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice el intervalo 15 a 20. Este comprende 6 números, es decir, la amplitud es una amplitud de 6, los cuales son el 15, el 16, 17, 18, 19 y 20. Se incluyen los datos del intervalo o sí, del intervalo, tanto el menor como el mayor, se incluyen en el conteo. Entonces son 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Por eso son 6. Entonces aquí en este caso la amplitud es 6. Ahora, ¿cómo se determina esto? En el caso de la amplitud, pues es dividir el valor del rango entre Sturges, ¿sí? Entonces vas a dividir el rango entre Sturges. Entonces para ello, pues nos vamos a nuestra página de cálculo, nuestra hoja de cálculo, y bueno, hacemos la operación aquí. Ya tengo todo, yo ya distribuí mi plantilla para poder hacer las operaciones. Ustedes podrán crear su propia plantilla igual para poder hacer sus cálculos. Entonces, en este caso, la amplitud, bueno, la amplitud me dice que tengo que dividir el rango entre Sturges. Ok, bueno, entonces pongo igual el rango que es 53 entre Sturges, que es 8.49, aquí está. Ya, tenemos que dar 6.2411. En este caso, no,
recordemos que el margen no el margen, el indicador para redondear es 0.6 para arriba. En este caso, si cortamos nuestros datos, pues aquí el 24 pues no hace que suba alguno. Por lo tanto, esta amplitud la tenemos que manejar redondeada o bien exacta, ¿sí? Vamos a cambiarla aquí a amplitud exacta. Ahí está. Amplitud exacta. Está entera, ¿sí? No debe de tener decimales, es entera y exacta. Entonces, en ese caso, pues sería una amplitud de 6, por lo tanto quedaría 6. Ahí está. Entonces ya tendríamos nuestra amplitud, en este caso, que sería 6. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos prácticamente la primera parte de lo que es obtener la tentativa de intervalos. Ahora vamos a formar los intervalos. Ahora, para formar los intervalos, vamos a ver si está ahí está. Antes de continuar, dice, recuérdese que la amplitud debe ser con número entero. En caso de tener número con decimales, se procede a redondear con base 0.6 o más. ¿Ok? Entonces, nada más ya con eso. Entonces, ya con los datos de rango, Sturges y amplitud, se crean los intervalos en esta tabla, los cuales llegarán o abarcarán el dato mayor. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Hasta dónde voy a llegar con la elaboración de mis intervalos? Voy a llegar hasta el dato mayor, ya sea que lo cubras o bien llegues exactamente al dato mayor, ¿sí? Y obviamente el primer intervalo, siempre el primer intervalo va a iniciar con el dato menor que ya identificaste. Por eso se identifica quién es el dato mayor y quién es el dato menor, porque los intervalos siempre van a empezar con el dato menor, pero van a concluir en el dato mayor o abarcando lo que es el dato mayor. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, entonces de allá vámonos a formar los intervalos. Bueno, tenemos ya nuestros intervalos. Y me está diciendo que va a empezar. Yo aquí tengo dividida, tengo abarcando dos celdas. Y aquí ya las uní, nada más para que tenga el límite inferior y el límite superior. Bueno, en un intervalo existen dos límites, ¿no? En este caso, el límite menor o inferior y el límite superior, ¿sí? O mayor, ¿sí? Nada más para que tengan en cuenta. Bueno, me dice entonces que los intervalos siempre van a empezar con el dato menor. Ok, aquí está nuestro dato menor. Aquí está nuestro dato menor. Entonces vamos a igualar. En este caso, vamos a poner nuestro dato menor igual a 45. Vamos a marcarlo y le damos enter. Ya tenemos nuestro 45. Ok. Bueno, como yo sé que los intervalos, en este caso, los intervalos pues deben de tener todos estos intervalos que voy a crear, me sugiere que tenga una amplitud exacta de 6. ¿Qué quiere decir? Que de aquí hasta acá, o sea, el número de acá, deben de ser 6. Si yo hago conteo con mis dedos, sería 40, incluyendo el 45, sería 45, 46, 47, 48, 49, 50. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando que vamos a llegar hasta el 50. Entonces ponemos 50. Ahora bien, ese es el único que podrías calcular. Pero bueno, hay una manera ya usando fórmulas para que tú ya puedas establecer bien cuánto sería. Bueno, hay una maña, por ejemplo, que aquí sabemos que va 46, ¿no? 45, 46, 47, 48, 49, 50, perdón. 50. ¿Ok? Yo ya sé que aquí va 50. O sea, va de 45. Nuestro primer intervalo es de 45 a 50. Nuestro segundo intervalo, ¿a dónde iría? ¿De cuánto iría? ¿Qué sigue después de 50? Iría 51. Y sabemos que es 51, 52, 53, 54, 55, 56. ¿Ok? Sería 56. Ok. Bueno, si observamos hacia abajo las columnas que tenemos, en este caso 45 y 51, 50 y 56,
de cuánto es la diferencia entre 45 y 51. Si se dan cuenta, de 45 a 51 hay 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Vamos a hablar de 6 unidades. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, se cubre lo que es la amplitud exacta. ¿Qué está pasando aquí? Si tú haces de manera horizontal lo que son los intervalos, tienes que incluir al menor y contar los 6 elementos. En este caso, incluyendo al menor, cuentas los 6 elementos. ¿Ok? Pero si vas de arriba hacia abajo, nada más puedes sumar. Sumas, en este caso, la amplitud al número, al primer número, en este caso 45. En este caso sería 51. Si sumo a 51, le sumo 1, y a 6, me da el otro número. Si le sumo 6, me da el otro número. Si le sumo 6, me da otro número. Y así sucesivamente hasta llegar al mayor o tentativamente abarcar al mayor. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer nuestra fórmula. Entonces el primerito pues ya lo calculamos. O bien vamos a borrarlo. Vamos a ver cómo. Solo poniendo el 45 sale lo demás. Entonces yo ya sé que si voy hacia abajo, sumo la amplitud. Entonces en este caso sería poner a 45, le sumo la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? En este caso es 51. Bueno, no quiero teclear el 6. Bueno, vamos a usar las referencias. Es lo que estaría bien que se use. Entonces me dice, voy a sumar. Vuelvo a empezar para que lo tengan. A ver. Entonces yo ya sé que al primero le sumo 6. Entonces en este caso igual. Al 45 le sumo 6. Ahí está. Enter. Ok. Yo puedo replicar la fórmula. ¿Qué significa replicar? Que ahorita va a ir sumando anterior más 6, anterior más 6, anterior más 6, anterior más 6. ¿Sí? Entonces eso se refiere a la replicada. Puedo replicar la fórmula, pero me va a insultar ahorita el Excel. ¿Por qué? ¿Esto cómo funciona? Vamos a suponer que yo tengo un número acá, que es el 51. Y en esta columna está el 6. ¿Sí? Si yo sumo esta columna con esta columna, pues me va a dar en este caso me debería dar 57. ¿Ok? Me da 57. Pero como yo bajo a esta columna, o automáticamente la columna de acá también baja. Y en este caso el 6 no tiene ningún número abajo. ¿Sí? No tiene ningún número. Entonces, para evitar esto, cuando por ejemplo aquí tengamos una columna de números y en la otra columna solo tengamos un número, a ese número solamente le vamos a poner un simbolito para que nuestra fórmula quede. A ver, entonces borramos todo otra vez, dejamos solamente el menor. Entonces aquí ponemos que yo ya sé que a 45, igual, 45 le puedo sumar la amplitud, ¿sí? Pero la amplitud como es único número, no tiene otros números para bajar. Entonces, entre la letra y el número y en este caso de la amplitud, le voy a poner un signo de pesos. Ahora, ¿para qué sirve este signo de pesos? Y ahí está, me da 51. Para que cuando yo quiera replicar la fórmula, esta columna baje, pero esta del 6 no baje. Esta columna baje y la del 6 no baja. Esta columna baje y la del 6 no baja. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo sé o tentativamente cuánto voy a recorrer mi cursor? Pues aquí me dice, en este caso, cuántos intervalos me tiene dado y Sturges. Sturges me dice que es 8.49 y tanto, o sea, 9. Voy a usar 9 intervalos. Entonces, yo ya tengo marcado aquí el número de intervalo. Entonces, a partir de este voy a marcar, ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Tentativamente son 9. Y pues si vemos el número mayor, pues es 98 y pues aquí llegamos a 93. Vamos a ver si con los números de aquí logramos llegar al 98. Bueno, entonces
aquí tengo mi 45, mi 51, mi 57 y así, ¿no? Ahora, antes del 51, ¿quién iría aquí? El 50, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues ya tengo aquí un 51. Bueno, pues en este caso, 51, ¿sí? Marco el 51, le resto 1. ¿Por qué? Porque necesito que aquí aparezca el 50, ¿sí? Pues ya aquí ya tengo el 50. Ahora, con este 50, ¿qué hago? Pues lo mismo que hice acá, sumar la amplitud. En este caso, pues pongo otra vez, pongo 50 más la amplitud. En este caso, la amplitud es 6. Nada más que recuerda que si corres aquí, aquí también se va a correr. Entonces, solo para que solamente corras acá y no corra acá, pues a esta amplitud le vas a poner un signo de pesos. ¿Ok? Entonces le ponemos el signo de pesos entre la letra y el número de su coordenada y le damos. Y sí, 50 más 6, 56. Más 6, replico, 62. Más 6, 68. Más 6, 74. Más 6, 80. Más 6, 86. Más 6, 92. Y más 6, 91. ¿Vieron? Entonces, ya con esto podemos decir que mi intervalo primero es de 45 a 50, mi segundo intervalo es de 51 a 56, mi tercer intervalo es de 57 a 62, mi cuarto intervalo es de 63 a 68, mi quinto intervalo es de 69 a 74, sexto intervalo es 75 a 80, del séptimo es de 81 a 86, luego el de 87 a 92, y aquí al noveno sería 93 a 98. Ahora quiero ver si con este último ya cubro al mayor o ya llegué al mayor o ya me pasé al mayor. Como ustedes ven, tenemos 98 dato mayor y aquí estamos observando que nuestro intervalo termina exactamente con el 98. Entonces, podemos corroborar que en este caso, nuestro valor de Sturges al elegir 9 se cumple. Se cumple. Si hubieras elegido 8, pues obviamente tenías que abrir el noveno intervalo, ¿sí? Porque solo llega a 92 y tú necesitas llegar a 98 o cubrir el 98. En este caso ya lo tenemos. Entonces, nuestro Sturges se cumple, es decir, elegimos 9. La amplitud se cumple porque todos, si contamos de 45 a 50, ¿sí? 45, 46, 47, 48, 49, 50. Incluye 6. Hay una amplitud del intervalo, en este caso, se tienen 6 datos. Posterior a este también 51, 52, 53, 54, 55 y 56. ¿Sí? Aquí sí se cubre los seis datos de como amplitud. Y así puedo revisar cada uno y todos van a tener una amplitud de 6. Y lo vemos de manera horizontal. ¿Ok? Entonces, ese sería, digamos, el truco para generar lo que viene siendo los intervalos. Y una vez que ya tenemos los intervalos, pues ya procederemos a contar cuántos hay, cuántas calificaciones hay de 45 a 50. Es decir, cuántos 45 hay, cuántos 46 hay, 47, 48, 49 y 50 hay en esta base de datos que tenemos acá. O sea, aquí prácticamente es marcar los 45, los 46, los 47, los 48, los 49, los 50. ¿Sí? Entonces, pues aquí pues ya recomiendo pues que utilicen colores para que no se pierdan en cuanto a lo que marcaron por intervalo. Entonces ustedes pueden marcar por intervalo y ese conteo que hagan pues básicamente es en este caso la frecuencia. Pues hasta aquí tenemos ya para empezar a diseñar o elaborar nuestros intervalos de las bases de datos que tengamos ya como ejercicios para trabajar. Entonces, por lo pronto vamos a dejar este video hasta aquí para que ustedes ya puedan practicar la conformación de los intervalos de las bases de datos que se les otorgan. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.